Amigas, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto otra vez vernos para seguir con estos rasgos de carácter que hemos estado aprendiendo, tan hermosos, ¿verdad? A mí me encanta cómo el Señor nos se revela, cómo nos enseña cómo es Él y cómo podemos también nosotras llegar. Y el rasgo de carácter que vamos a ver el día de hoy es disponibilidad. Entonces vamos a orar para poder empezar. Me da mucho gusto verlas. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso día en el que nos disponemos a estar en tu presencia, a conocerte, que nuestro corazón te desee más como desea un niño la leche materna, Señor. Tú eres nuestro alimento, tú eres nuestra guía, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, nuestros anhelos y nuestra disponibilidad hacia ti, Señor. Lo que hoy vamos a aprender, Señor, que se quede en nuestra vida para siempre, aprendiendo de ti y anhelando ser para ti. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, amigas, pues entonces el rasgo de carácter que vamos a ver hoy es disponibilidad. ¿Y qué es la disponibilidad? La disponibilidad es la posibilidad que tiene una cosa o una persona de estar presente cuando se le necesita. Por ejemplo, decimos, hay disponibles cuartos en un hotel, ¿verdad? Y también, obviamente, lo vamos a ver en las personas, ¿no? El rasgo de carácter de disponibilidad en las personas. También la disponibilidad es la habilidad y es el deseo de usar los recursos que Dios nos ha dado para completar exitosamente las tareas asignadas que Él nos demanda. La disponibilidad va más allá de trasladarse de un lugar o de hacer algo, ¿verdad? Muchas veces vemos gente que está disponible, pero con una actitud que realmente no es buena, no es agradable. La disponibilidad tiene que ver más que nada con una actitud que nazca de nuestro corazón. Es una entrega completa a Dios, decirle, Señor, estoy disponible para lo que tú me necesites, para lo que tú me pidas. Porque si no vamos a ser como esos hombres que dice la palabra que llegaron a la presencia de Dios y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios. Y el Señor les dijo, no los conozco. ¿Por qué? Porque no había una disposición de su corazón para obedecer y para agradar a Dios con ánimo, con alegría. Por eso los motivos para ser una mujer disponible son muy importantes. Los motivos deben ser solamente porque amamos a Dios, porque estamos agradecidas con Él. La disponibilidad es la expresión de una nueva naturaleza en nosotras. Es cuando ya no vivimos nosotras, cuando Cristo vive en nosotras. La disponibilidad para Dios implica y exige aborrecer aún nuestra propia vida. El Señor demanda todo de nosotras. ¿Qué quiere decir aborrecer? Quiere decir que lo prefiramos a Él más que a nosotras mismas. Tanto es así que el Señor nos advierte que para estar disponibles para Él, consideremos el costo. ¿Se acuerdan que dice en su palabra, valoren el costo de seguirme? Valoren el costo si realmente quieren ser mis discípulas. ¿Por qué? Porque vemos precisamente lo que cuesta ser una mujer disponible y el mejor ejemplo o el rasgo, como todos los que hemos visto, el mayor ejemplo de estos rasgos es, y quien nos lo enseña, es el Señor Jesucristo. Por eso a Cristo le costó su vida obedecer al Padre. Y la palabra de Dios también nos dice que el discípulo no es más que su maestro y el siervo más que su Señor. Por lo tanto, nosotras debemos estar dispuestas a dejar nuestra propia vida así como lo hizo Jesús. La disponibilidad no tiene que ver con el sentido del deber. No es que digamos, es que tengo que hacer esto, debo hacer esto. El sentido del deber ofende a Dios.
Es decir, no hago las cosas porque tengo que hacerlas. Hago las cosas porque amo a Dios, porque lo quiero agradar, porque todo lo que tengo es suyo. Por eso es que quiero ser una mujer disponible para Él. Es como si yo dijera de mi esposo, estoy con mi esposo porque tengo que estar con él, porque firmé un contrato de matrimonio, porque estoy casada, pero no lo hago con amor, no. La disponibilidad hacia mi esposo es porque lo amo, porque disfruto estar con él, porque es mi compañero, porque es mi tesoro, porque lo adoro. Entonces, imagínense mucho más hacia Dios. Nuestra compañía, nuestro seguir a Cristo es por amor, porque lo amamos, por eso estamos disponibles para Él. Eh, como les decía, Cristo es el mayor ejemplo de disponibilidad y lo vemos en su palabra cuando en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo fue y estuvo disponible, pero puesto delante de él fue su gozo. Todo lo que hacía Cristo, todo lo que hace Cristo lo hace con gozo, lo hace dispuesto precisamente a entregarse. Esa es la disponibilidad, esas son las características de la disponibilidad. Una necesidad que cubrir, pero una persona con gozo, dispuesta a decir, yo lo hago. Otro pasaje que nos habla también de la disponibilidad de Cristo lo encontramos en Filipenses 2, del 4 a 8, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí si analizamos nuevamente, vemos que la disponibilidad implica un sacrificio, implica negarnos a nosotras mismas, así como Cristo lo hizo. Cristo se humilló y fue obediente hasta la muerte para estar disponible para el Padre y con un propósito, que vamos a ver cuál es el propósito también de la disponibilidad. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad es siempre estar presentes que somos discípulas del Señor y que va a requerir realmente que parte de nuestros anhelos en ese momento que el Señor nos pide, los dejemos a un lado. Por eso nuestro pasaje clave para el día de hoy, para la disponibilidad, lo encontramos en Isaías 6:8, que dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Es lo que le dijo Isaías al Señor, ¿verdad? Nosotras, al igual que el profeta Isaías, estamos dispuestas a hacer lo que Dios nos pide, aunque nos cueste nuestra propia vida. El profeta Isaías obviamente sabía lo que les había costado a los otros profetas ser enviados y mensajeros de Dios, ¿verdad? Dar su vida. Cuando nosotras entramos realmente a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, dice la palabra que morimos, ¿verdad? Morimos a nosotras mismas para que Cristo viva en nosotros. Entonces es una renuncia a vivir yo para que viva Cristo en mí. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si es así, entonces no es difícil ser una mujer con disponibilidad, porque realmente el que vive en nosotras es Cristo, tenemos esa naturaleza de Cristo. Entonces estamos disponibles para Dios porque anhelamos hacer su voluntad. Estamos convencidas de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
Nosotras debemos morir por expresar la vida y el corazón de Dios en este mundo, para expresar con esa disponibilidad el amor de Dios a los perdidos y a los necesitados. No hay una expresión más genuina de disponibilidad que no sea la de Cristo, y lo hemos visto en estos pasajes que leímos. Él se humilló a mismo, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó y se hizo hombre. Eso es lo que es ser una mujer disponible, dejar tus anhelos, tus gustos, tus comodidades por cubrir la necesidad de alguien más, pero sobre todo por anhelar ser una mujer agradable a Dios. El Señor también nos dice en su palabra en 1 Corintios 6:20 que fuimos compradas por precio, que glorificamos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque son de Dios. Entonces debemos estar muy conscientes que ya no nos pertenecemos. Dice que fuimos compradas, y si fuimos compradas por un precio, es que le pertenecemos al Señor. Por eso también es que si somos de Dios, si Dios es nuestro dueño, si Dios es nuestro Señor, eso quiere decir que estamos disponibles para Él siempre, 24/7, los 365 días del año, haciendo lo que nos pide. Y esto se traduce en amor al prójimo, al enemigo y al hermano. ¿Para qué quiere Dios que estemos disponibles para Él? Para que se traduzca en este amor al prójimo. La disponibilidad es una evidencia del amor de Dios en nuestra vida. El Evangelio, Cristo en nosotras, eso es el Evangelio, ¿verdad? Cuando hablamos de Evangelio hablamos de Cristo, que Cristo vive en nosotras. No se expresa de otra forma que no sea por evidencia. No podemos decir que somos hijas de Dios si no damos frutos, si nuestra vida no da frutos, si nuestra vida no ha sido transformada. Por eso es que Cristo dice que por los frutos somos conocidas las personas. Una persona se conoce por el fruto que da. Si hay alguien que no tiene interés en servir y agradar a Dios y a los demás, es porque no ha nacido de nuevo, es porque no es un hijo de Dios, es porque no ha comido ese pan de vida que a él ya lo tiene saciado, que ya no necesita buscar más, que ya está completo y ahora lo que hace es darse, estar disponible para los demás. Ese es el fruto y la evidencia cuando hablamos de disponibilidad, el servicio. La disponibilidad tiene que ver mucho con el servicio y con el amor al prójimo. Una persona sin Cristo es apática, una persona sin Cristo es indiferente, no tiene este rasgo de carácter. Una mujer que no está en la palabra de Dios no tiene interés por las necesidades de los demás. Cualquier cosa que no sea de ella y para beneficio de ella, pues es intrascendente. La disponibilidad entonces es un deseo que nace profundamente del corazón de estar dispuesto a gozarme con los que gozan y a llorar con los que lloran. ¿Por qué? Porque somos embajadoras de Cristo, somos la voz de Dios cada vez que estamos disponibles para los demás. Somos también, la palabra dice que somos soldados del Señor, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado. Entonces, debemos recordar esto, que nuestra vida no nos pertenece, que nuestra vida tiene un propósito y un sentido. Y ese sentido es agradar a Dios, vivir para su gloria, honrarlo y lo que se traduce en esa comunión con los demás, con nuestro prójimo. Por eso el Señor dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Pues amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces no hay evidencia, no hay frutos de que Cristo vive en ti. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso fuimos creados, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quizás algún día en la vida o muchas veces te has preguntado,
¿Para qué estoy yo aquí en la tierra? ¿Cuál será el propósito que Dios tiene para mi vida? Y la Biblia dice en este pasaje que acabamos de leer que fuimos creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Entonces, recordemos lo siguiente, fuimos preparadas para buenas obras, simple y sencillamente para eso. Y Dios en su palabra nos dice, se nos revela cuáles son esas obras que cada una tiene que realizar. Ese es el propósito de Dios. No se trata de nosotras, se trata de Él, se trata de darle la gloria a Él. Recordemos que también nos dice el Señor que la mies es mucha y los obreros pocos. Por eso, nuevamente vamos a recordar nuestro pasaje clave para disponibilidad el día de hoy, que es Isaías, donde dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Isaías sabía el costo de ser un profeta, como ya les comenté. Sabía lo que significaba, valoró el costo de seguir a Dios. Y toda la palabra dice de principio a fin que nosotras fuimos formadas, fuimos llamadas, fuimos escogidas, fuimos creadas, fuimos hechas. Todo lo que Dios hace tiene un solo propósito. Y el único propósito para tu vida y para la mía y para todo lo creado es la gloria de Dios. Fuimos creadas para la gloria y alabanza de su santo nombre. Quiere decir que tu vida y la mía tiene un solo propósito, que es su propósito, y Él nos incluyó en él. Y la gloria de Dios es algo hermoso. Podemos decir, ay, pues no me llama ni me despierta mucho interés porque, ¿y qué hay de mí? Pero cuando realmente Cristo está en nosotras, vemos que la gloria de Dios es la manifestación de sus atributos en nuestra vida. ¿Quién no quiere tener la manifestación de los atributos de Dios en su vida? ¿Quién no quiere sentir el amor, la sabiduría, el gozo, todo lo que hemos visto, todos estos atributos de Dios en nuestra vida manifestados? Cuando nosotros hacemos las cosas para su gloria, inmediatamente se manifiesta Él en nuestra vida. Es por eso que tenemos esos frutos, ¿verdad? Del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, el dominio propio. Esa es la gloria de Dios en nuestra vida. Si nosotros vivimos para su gloria, el Señor es un Dios hermoso que nos incluyó en ese propósito de gloria y nos hace partícipes. Por eso es que después de saber y de tener muy en claro cuál es nuestro propósito en la vida, no nos va a ser difícil ser unas mujeres con disponibilidad para Dios. Y para aclarar o para reforzar esto que les he comentado, que nosotros fuimos hechas para la gloria de Dios, lo vemos en Isaías 43:7, donde dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces no hay lugar a dudas, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro fin y para qué fuimos creadas? Fuimos creadas para la gloria de nuestro Dios. Fuimos creadas para servirle, para darle honor, para reconocer su soberanía en nuestra vida. No existe entonces luego otro propósito que buscar en nuestra vida. Cuando nosotras seguimos pensando, ¿cuál es mi propósito? El Señor nos dice, bueno, eres una mujer casada, pues honra a tu marido, respeta a tu marido. ¿Tienes hijos? Cuida a tus hijos, enséñales mi palabra. Eso es estar disponible para Dios, cubrir esa necesidad de alguien porque Él nos lo pide. Eso es la disponibilidad. Entonces, yo creo que todas en un momento de nuestra vida hemos dicho, pero ¿cómo puedo ser una mujer disponible para Dios? A veces hemos pensado,
bueno, al menos yo en lo personal, que tenía que dejar mi vida cotidiana para servir a Dios, ¿verdad? A veces pensábamos que, bueno, a lo mejor me tengo que ir de misionera, pero lo hemos visto, realmente nuestro llamado es darle la gloria y la honra a Dios en el lugar donde Él nos ha puesto. Tenemos que ser esas mujeres con disponibilidad donde Él nos ha puesto. Y si nosotras deseamos realmente ser disponibles y estar dispuestas para Él, Él va a llenar ese deseo en nuestro corazón, ese anhelo de servirlo, Él lo va a poner en nuestro corazón. Yo me acuerdo cuando estuvimos viendo los atributos de Dios aquí en el centro de consejería, me gustó muchísimo, muchísimo ese atributo, creo que era el de la bondad. Yo andaba caminando por el parque y andaba con mis audífonos y estaba escuchando a Mayra, que nos estaba dando este taller de los atributos de Dios. Y cuando habló de la bondad, dijo que la bondad de Dios era precisamente que era tan bondadoso que nos hizo parte de su propósito, porque Dios no necesita de nosotras, ¿verdad? Dios es Dios, acuérdense, dice, estad quietos que yo soy Dios. O sea, ¿qué significa? No necesito de nadie, pero sin embargo, por mi bondad, te hago parte de mi propósito, te hago parte de mi plan, porque Él sabe que siendo hijas suyas, se convierte en una necesidad, en un deseo, servirlo, quererlo. Entonces, Él nos pone, Él llena ese deseo cuando nosotras queremos servirlo. Yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿no? Que dicen, Señor, quiero compartir tu palabra, quiero hablar de ti, quiero mostrar tu amor. Y llega una persona con una necesidad. Entonces, por eso les digo que la disponibilidad, más que hacer, es una actitud del corazón, un deseo porque lo amamos, porque lo servimos, porque le queremos dar gloria con nuestra vida. Por eso es que dice el Señor que no tengamos miedo en perder nuestra vida, porque sus caminos son mucho más, son diferentes a los nuestros, son mucho más altos, sus pensamientos son mucho más profundos. Y si creemos, que yo creo que le creemos, le hemos creído, por eso es que estamos aquí todos los días queriendo más de Él, no nos va a costar ningún trabajo decidirnos ser unas mujeres con disponibilidad. Entonces, por eso el Señor cuando nos dice, consideren el costo, ¿verdad? Que implica ser mis discípulas, le digo yo, sí, Señor, sí lo he considerado, porque también he considerado el costo de no seguirte. Y es 1000 veces mejor el costo que yo tengo que pagar por estar contigo, que es perder mi vida y que tú vivas en mí, a el costo que yo tengo que pagar por no estar contigo. Dice la palabra de Dios que nos volvemos esclavos, ¿verdad? De aquel que decidimos obedecer. Si decidimos obedecer al pecado, pues vamos a ser esclavas del pecado para muerte. Pero si decidimos obedecer a Dios, pues somos esclavas de Cristo para vida. Entonces, eso es el costo. El costo que implica seguir a Cristo es tener esa vida de Él en nosotras. Considerar, como decía Pablo, ¿se acuerdan que Pablo nos dice? Él todo lo ha considerado como pérdida, como basura, con tal de tener el amor de Cristo. Pues nosotras así también, todo no tiene ningún valor, nada se compara, todo, en Él estamos completas, nada nos falta. No me acuerdo, hay un escritor que yo leí, un teólogo que dice, que me impactó, dice, nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas cuando Dios sea todo lo que tengas. Y en mi vida yo creo que puedo decir que Dios es todo lo que tengo, porque hay situaciones en las que me he visto quizá con un temor, amenazada, con temores, quizá por economía, por perder alguna persona, pero de repente mis pensamientos se van cautivos a Dios y me dice, yo soy todo lo que tú necesitas. No hay por qué tener temor, no hay por qué tener temor de perder algo. ¿Por qué? Porque dalo por perdido, porque yo soy el que te doy, el que quita, el que pone,
Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. En Él estamos completas. Y la disponibilidad es eso, no tener miedo a perder algo de nosotras, nuestro tiempo, nuestros recursos económicos quizá. ¿Por qué? Por atender una necesidad. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo soy tu heredad, yo soy todo, nunca te dejaré, nunca, nunca vas a estar sola, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa es la disponibilidad de Dios y esa es la disponibilidad que también Él desea que nosotras tengamos para Él. Entonces es mil veces mejor ser esclavas de Cristo que ser esclavas del pecado y de la vida y sus antojos y sus anhelos y sus deseos, ¿verdad? Porque como dice la palabra, todo pasa, todo pasa, pero la palabra de Dios nunca pasará. Lo que debemos cuidar más es cuidar nuestra alma para el Señor. La disponibilidad también quiere decir que nuestra vida se debe convertir en un culto racional. Elegir que todo lo que hago, donde trabajo, donde vivo, donde estudio, con mis amigas, todo lo que hago es para la gloria de Dios. Acuérdense porque ese es nuestro propósito en Isaías 43:7 que dice, todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, cuando estamos viviendo nuestra vida cotidiana debe expresar eso, la gloria de Dios. Porque también dice, el Señor nos demanda en Colosenses 3:23-24, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Entonces la disponibilidad es hacer las cosas de corazón, hacerlas para el Señor, no hacerlas por obligación, no hacerlas porque me toca, porque si no, no agrado a Dios, no, perdón, sabemos que Dios nos ama y es por gracia. No hay nada que nosotras podamos hacer para merecernos su amor. Todo es por gracia. Entonces, así como es la gracia de Dios, ese regalo, ese favor no merecido, también nosotras debemos dar esa gracia. Acuérdense, de gracia recibimos, de gracia damos, con disponibilidad. A veces queremos separar la vida cristiana de la vida cotidiana, ¿no? Y pues eso es un error, por ejemplo, decir, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? Pues vivir tu vida con un culto racional, ¿verdad? Así nos dice Pablo en el libro de Romanos, que nuestra vida sea un culto racional, que todo lo que hagamos sea un olor fragante para el Señor. A veces nos sentimos mal, como les comenté, porque quisiéramos dar más tiempo, ¿no? Disponible para Dios. Pero esa es una idea equivocada, porque la disponibilidad para Dios es precisamente eso, estar dispuesta hoy con lo que hoy te toca hacer. Si hoy te levantaste y Dios te dio un hogar, levántate, alégrate, gózate en el Señor, limpia ese hogar para Él, atiende a tu marido con amor para Él, atiende a tus hijos para Él. Eso es la disponibilidad. Disponibilidad es estar dispuesta entonces a entregar tu vida, a obedecer lo que el Señor te pide con amor, con entrega. Le dice, hay un pasaje en la Biblia con el hijo de un señor que tenía un viñedo, ¿se acuerdan? Y el papá les dice, pues quiero que vayan a trabajar a mi viñedo. Y uno de los hijos le contesta, no, no voy. Y el otro le dijo, sí, yo voy, papá. Y vemos que el que le dijo que sí iba no fue. Y el que le dijo que no, pues se arrepintió y fue. Entonces, realmente les pregunta a Jesús, ¿quién es mi discípulo? Pues realmente el discípulo es ese, el que lo sigue, el que tuvo esa actitud de arrepentimiento y decir, sí, sí te quiero servir. A Dios no le impacta que estemos en algún ministerio o colaborando en alguna causa si realmente nuestro corazón no le pertenece a Él, si no es por los motivos
adecuados y correctos, que es la alabanza de su gloria y de su santo nombre. Ahora, si nosotros recordamos que la palabra de Dios nos dice que por Él nos movemos, por Él vivimos y por Él existimos, si tú y yo estamos conscientes de esto, de que Él es el que nos da la vida, Él es el que nos tiene aquí hoy por hoy, no sabemos más tarde, el día de mañana. Es un gozo, es un privilegio que no debemos dejar pasar, es una oportunidad grandiosa de decirle a Dios cuánto te amo, Señor. Quiero estar disponible para ti, para tus propósitos. Ese es el culto racional, el servicio a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con disponibilidad, con disposición. Saber que solo por Él estamos aquí y solo para Él, porque todas las cosas por Él fueron creadas y para Él. Ese es nuestro propósito de vida. Entonces, si estás siendo una mujer con disponibilidad para llevar a cabo la tarea que como mujer cristiana el Señor te ha encomendado, debes sentirte tranquila que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para Él y que no necesariamente tienes que irte de misiones a algún lugar, ¿verdad? Claro que si el Señor te pidiera, como Isaías, he aquí, Señor, envíame a mí, si el Señor te lo muestra claramente. Pero la disponibilidad es un corazón, una actitud de servicio hacia Dios en el día a día, en nuestras labores cotidianas. Luego entonces, ¿por qué debemos estar disponibles para Dios? Porque la disponibilidad es hacer lo que Dios nos pide. Es lo único que da sentido a nuestra vida. Es para lo que fuimos creadas. Vamos a ver algunas cosas para enfocarnos un poquito más. ¿Qué es lo que Dios nos pide obedecer y cumplir como cristianas? Primero que nada, el Señor nos dice que debemos seguir a Cristo, que debemos permanecer en su palabra. Por eso, qué bendición tan grande es que permanezcamos en su palabra. No hay otra forma, no hay otra forma de ser discípulas de Cristo si no permanecemos en su palabra. Y así lo dice él claramente, ustedes son mis discípulos si permanecen en mi palabra. Acuérdense que la palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sin la palabra no hay fe, sin la palabra no hay vida. La palabra es el alimento, es el pan de vida de todos los días. Acuérdense, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotras queremos ser unas mujeres con disponibilidad para Dios, entonces debemos estar dispuestas a permanecer en su palabra, a seguir a Cristo. Otra de las cosas en las que podemos demostrarle disponibilidad a Dios es en sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, como lo comentamos hace rato, ¿verdad? Vamos a sufrir penalidades y no vamos a tirar la toalla y decir, no, esto no es para mí. No, al Señor le costó su vida y el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida ha sido comprada por precio y entonces una mujer disponible está dispuesta a sufrir como Cristo sufrió. Otra de las cosas que podemos ser o estar dispuestas y para agradar al Señor es a perdonar. El Señor nos demanda estar dispuestas a perdonar a nuestros enemigos, a perdonar al que nos ofende, a perdonarlo ¿para qué? Para su gloria, para que la manifestación de su poder sea evidente, para que lo conozcan. Cuando nosotros perdonamos, damos a conocer a Cristo, damos a conocer al Señor. Y la gente se enamora de Dios porque ¿cómo es posible que nosotros podamos perdonar una ofensa a veces de una naturaleza que nadie podría perdonar, pero solamente con Cristo en nosotras es que podemos hacerlo? Entonces estar dispuestas a perdonar para que el Señor sea conocido. Otra de las cosas que el Señor nos pide estar dispuestas es a predicar su palabra.
Otra de las cosas es a usar tus capacidades, tus dones, tus recursos, tu paciencia, tu amor, tus conocimientos para el servicio de los demás. ¿Cómo podemos ser mujeres disponibles? Dando buen consejo. Acuérdense que también nos dice, mujeres, a las ancianas, enseñemos a las jóvenes a amar a Dios. Así podemos ser mujeres disponibles para Dios. Enseñando a nuestras nueras. Nuestras nueras no son, bueno, yo todavía no tengo, pero yo le digo, Señor, yo quiero que mi nuera sea como mi hija. No quiero que sea a veces la crítica, no, es que no hace esto a mi hijo, no atiende bien a mi hijo, no entiende a mi hijo, no ama a mi hijo. Bueno, pues la palabra de Dios me demanda a mí que yo la enseñe a ella cómo, que no la critique, que no la juzgue, que la ame y que le enseñe a ser una discípula de Cristo, que le muestre a Cristo y así entonces ella ahora sí va a poder atender a mi hijo o amar a mi hijo como yo quiero, que es como Dios demanda. Otra de las cosas que podemos ser disponibles es o demostrar nuestra disponibilidad para Dios es respetar a nuestro marido. Es eso cuando morir a nosotras mismas y respetarlo. No importa si se lo merezca, si no se lo merezca. El Señor nos manda, mujeres, respeten a sus maridos. Cuidar a nuestros hijos, hablarles de su palabra, cuando dice, les hablarás de noche, de día, cuando te acuestes, le enseñarás de mí. Eso es una mujer disponible, una mujer que le cree a Dios, que estando dispuesta a servir, su gloria será manifestada, será manifiesta en nuestro hogar, en nuestra vida, en el mundo. Pedro es otro ejemplo también de disponibilidad, porque en su segunda carta, en el capítulo 1, del versículo 12 al 15, dice que siempre va a estar disponible, listo, para recordarles que estéis firmes en su vocación y elección de Cristo, y que se esforzará con empeño para que aún después de su partida puedan recordar toda la palabra que es Cristo Jesús. A mí me encantó este pasaje, por eso lo traje hoy para compartirlo, porque veamos el corazón de Pedro. Pedro dice que va a estar siempre disponible, que siempre va a estar listo para recordar que estemos firmes en nuestra vocación y elección de Cristo. Y así es como yo quiero también estar siempre disponible y firme con mi familia, con mi esposo, con mis amigas, con todo, con todos, que siempre estén firmes. A mis hijos, aún después de mi partida, que recuerden que toda la palabra es Cristo Jesús. Para eso es que debemos estar disponibles, ser esa lámpara encendida, estar lista siempre. Pedro estuvo dispuesto a esforzarse porque la palabra de Dios fuera recordada para siempre. Una mujer de la palabra es una mujer entonces que está disponible para Dios, no mirando por lo suyo propio, sino también por los otros. Una mujer con disponibilidad es una mujer que ama a Dios. Una mujer con disponibilidad ha sido revestida del carácter de Cristo. Quiere imitar a Cristo porque tiene la mente de Cristo. El Espíritu de Dios está en su vida. Ama lo que Dios ama. Elige lo que Dios elige. Entonces, una mujer con disponibilidad anhela ser una bendición en la vida de los demás. Así como Jesús, ¿se acuerdan cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús siempre estuvo disponible, dispuesto para reunir a todos en Él, en su presencia, para darse, para que comieran de Él, para revelarse que Él era el camino. Entonces nosotras también así, ¿cuántas veces hemos querido reunir a nuestra familia, estar dispuestas para que conozcan al Señor? La disponibilidad es ese deseo de hacer lo que Dios demanda, es ese propósito de servir, de ayudar,
de predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Pablo decía que le era impuesta, ¿verdad? Una necesidad. Para él era lo que platicábamos hace ratito. La bondad de Dios es tan grande que nos pone también a nosotros ese deseo de servirle, de compartir su palabra. Por eso es que nosotras nos convertimos en esas embajadoras, porque el Espíritu de Dios está en nosotras y queremos estar disponibles para Él. Queremos rendirle nuestra vida. También vamos a ver entonces que Dios siempre está disponible para nosotras. Es una característica de Dios tan palpable que lo vemos en las Escrituras. Por ejemplo, lo vemos en la historia del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo se va, decide dejar al padre, hacer con su vida lo que él creía que era bueno, disfrutar de sus bienes, que el padre se los había dado, pero se los pide. Y cuando el hijo se da cuenta que necesitaba, cuando dice la palabra que vuelve en sí, él era hijo y vuelve en sí y se da cuenta que la vida está con el padre. ¿Qué le dice el padre? Lo está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Esa es la disponibilidad que Dios demanda de nosotras también para todos aquellos que nos han ofendido, como ya hablamos hace ratito. El perdonar, el estar dispuestas a pasar por alto la ofensa. Eso es disponibilidad para darle la gloria a Dios. Podemos ver también la disponibilidad de Dios cuando nos dice en Juan 6:37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios está siempre disponible. No tenemos que hacer citas, ¿verdad? Como cuando queremos ver a una persona importante, que buscamos una cita y hasta dentro de 4 o 5 meses. La disponibilidad de Dios es pronta, rápida, expedita, es en el momento, en el mismo momento. La disponibilidad de Dios la vemos cuando nos dice que Él no rechaza, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Esa es la disponibilidad de Dios y de la que debemos estar seguras. También nos dice, clama a mí y yo te responderé. Siempre que clamemos al Señor, Él nos va a responder. Vemos también cuando dice que cuando pasemos por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Es la disponibilidad de Dios. No temas, porque yo estoy contigo, yo estoy disponible. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Esa es la disponibilidad de Dios y esa es la misma disponibilidad que nosotras debemos expresar, principalmente a los más cercanos, a tu esposo. Siempre te ayudaré, siempre estaré, siempre te perdonaré, siempre estaré dispuesta a caminar contigo. Igual a nuestros hijos, darles esa seguridad, que aunque se equivoquen, tú vas a estar con ellos. Tú los vas a recibir en los brazos como Dios recibe al hijo pródigo para que vuelvan a sus caminos. Esa es la disponibilidad. La disponibilidad tiene una visión, acuérdense, acuérdate, Nayeli, la disponibilidad y la visión es esta, el propósito, la razón y el motivo que tenemos en nuestra vida es darle la gloria a Dios con nuestra disponibilidad. La disponibilidad entonces hemos visto que conlleva sacrificio, conlleva humillación, conlleva obediencia a Dios. Negarse a uno mismo, pensar en los demás antes que en mí. Pero sabes, cuando eres una mujer dispuesta a obedecer a Dios, siempre te acompaña su bendición. ¿Sí o no lo has experimentado? Yo cuando estoy dispuesta a obedecer a Dios, me siento como dice la palabra, ¿no? Este, cuando habito al abrigo de Él, moro bajo sus alas. Siempre siento su presencia cubriéndome. Ser una mujer con disponibilidad es una gran bendición, porque el Señor está cubriéndonos con sus alas. ¿Por qué? Porque dice que somos también como un árbol
plantado, ¿verdad? Al lado de un río que florece y que da fruto, porque todo lo que tenemos de Él lo damos y recibimos 100 por 1. La disponibilidad es un don, es un rasgo, es una característica preciosa, porque vemos los frutos y vemos la bendición de Dios. ¿Cómo puedo ser una mujer con disponibilidad para hacer lo que Dios me pide? Cuando mi prioridad es Cristo, ser una mujer con disponibilidad no me es gravoso, porque Dios dice en su palabra, ¿verdad?, que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque Él es el que hace la obra. Realmente Él es el que produce en nosotras el querer como el hacer. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, así como Pablo cuando dijo, mi prioridad es Cristo, todo lo considero como basura, nada tenía más valor, entonces así es como podemos ser unas mujeres dispuestas. Cuando estamos convencidas, hemos visto, vivido, nos hemos cerciorado que nada tiene más valor en la vida que Cristo. Entonces, la disponibilidad es un resultado de tu amor hacia Dios para que Él te use en la manera que Él disponga. La verdad es que no sé qué hora es. ¿Me podrían regalar su hora, por favor? 8:48. Bueno, pues ya vamos a terminar entonces. Y pues yo quisiera solamente platicarles una anécdota que acaba de pasar justamente con lo que les decía ahora que estaba preparando el tema para disponibilidad. Sergio, mi esposo, ha estado en estos últimos 2, 3 meses trabajando. Él es abogado, entonces estudiando, leyendo y escribiendo en la computadora y realmente no ha tenido oportunidad. Él me dice, ¿sabes qué? Tengo tantas ganas de compartir la palabra de Dios y no puedo. A veces quisiera dejar de trabajar para poder hacerlo. Y le dije yo, Sergio, pero estás haciendo lo que tienes que hacer, estás sirviendo a Dios, estás trabajando, si el Señor te ha dado trabajo, pues estás sirviendo a Dios. Dice, no, pero no, yo quiero compartir su palabra. Y justo en estos días, hace una semana, una amiga me mandó un mensajito y me dice, oye, yo tengo un hermano que está muy angustiado, yo le he platicado que nos reunimos a estudiar la palabra y yo le digo, no, pues es que tienes que acercarte a Dios, ora. Y el hermano le dijo, yo quiero orar, pero no sé cómo, no sé cómo. Y entonces, pues bueno, ¿qué creen? Que le digo a Sergio, oye Sergio, mira, recibí este mensaje y es este muchacho, pues tiene 40 años y él está pasando por una situación muy difícil, quiere acercarse a Dios. Y entonces, pues Sergio dijo, ay, pues yo le comparto. Y entonces vemos precisamente que Dios, esa bondad de Dios, ese deseo que Él ha puesto y que si nosotras queremos estar disponibles para Él, Él nos da a las personas, nos pone, mire, se lo llevó a la casa, ok, no tienes tiempo, llegó el muchacho y yo vi a los dos hombres, precioso, con disponibilidad, uno para recibir la palabra y otro para compartir la palabra. Vi la gloria de Dios, esa es la gloria de Dios, la manifestación de sus atributos, su amor, su generosidad, su perdón, su seguridad. Este muchacho estaba feliz y Sergio estaba feliz. Los dos estaban, bueno, se quedaron encantados, van a seguir viéndose. Y bueno, eso es la disponibilidad. Si el Señor ve que tienes un corazón disponible para servirle, para dar frutos, Él te va a poner la mies para que tú puedas cosechar, para que puedas darle la honra al Señor. Porque al final de cuentas sabemos que Él es el que hace toda la obra. Él nomás nos pone en nuestro corazón este deseo y este privilegio de poder servirle porque es una necesidad nuestra. Bueno, pues entonces vamos a concluir el día de hoy, vamos a orar y si tú, Dios ha puesto en tu corazón ese anhelo de estar más dispuesta para Él, escríbelo, comprométete y vamos a estar orando todas juntas para que el Señor ponga en nuestro corazón esta convicción de que el único propósito
que tenemos es servirle y darle la gloria y la honra. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos en esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra tiene poder, porque tu palabra nos reconforta, tu palabra nos da esperanza, Señor, tu palabra nos da propósito. Y queremos, Señor, en este día entregarte todos nuestros anhelos, todo lo que consideramos valioso, Señor, saber que ya no tiene ningún precio por el que yo pueda dar algo, Señor, porque tú ya lo pagaste todo, tú ya lo diste. Nadie ni nada tiene mayor valor que el servirte, Señor. Queremos ser esas mujeres disponibles para tu reino, esas soldados que tú dices que somos, esas embajadoras para la expansión y gloria y alabanza de tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos porque vamos a ser esas mujeres disponibles para ti todos los días, Señor, de nuestra vida, para la honra y gloria de nuestro precioso Señor Jesús. Amén. Bueno, amigas, pues muchas gracias. Qué bueno haber estado hoy con ustedes y pues nos vemos en un ratito para comentar.